Exploración de cráneo. Buenas noches muchachos, vamos a hacer el video de exploración de cráneo. Vamos a hablar sobre los aspectos anatómicos, principalmente del cráneo y las técnicas de exploración. Y bueno, como es costumbre, tras el video ustedes podrán hacer las preguntas correspondientes o las preguntas que consideren necesarias. Bien, comenzamos. Para empezar, el cráneo está limitado hacia adelante por el nación, ¿sí? El nacio, que es donde se une eh, los huesos propios de la nariz con el frontal, ¿ok? Pasando por el borde superior de las órbitas, el borde superior de las órbitas, el arco cigomático y el pabellón auricular, que no lo pinto aquí porque no se ve el pabellón auricular. Y termina en la escama del occipital, ¿no? Que es a este nivel más o menos. Bien, en el hombre adulto el cráneo representa aproximadamente la séptima parte de la superficie corporal y en la mujer representa la sexta. Es decir, en la mujer es un poquito más grande que en el hombre, no en tamaño, sino en proporción, porque la mujer, recuerden que suele tener una talla menor en general, claro, con sus honrosas excepciones. En general suele tener una talla más baja que el hombre, por eso es que el cráneo representa una proporción un poquito más grande. La capacidad craneal completa se alcanza hacia los 5 o 7 años, es decir, la osificación total, ¿sí? La osificación total del cráneo y su desarrollo, su tamaño definitivo, se alcanza entre los 5 y los 7 años. En los niños, en los bebés, ¿sí? En los bebés podemos encontrar nosotros depresiones en el cráneo. Debo mencionar aquí que cuando nace o cuando nacemos, los huesos del cráneo no están soldados, no están fusionados, están separados entre sí todavía. Y esto suena desde luego lógico porque el cerebro, el encéfalo, va a crecer todavía más después de nacer. Entonces, si los huesos ya estuvieran fusionados desde el nacimiento, lo cual puede suceder como malformación congénita, a lo que se le llama cranioestosis o craniosinostosis, pues imagínense, el encéfalo no tendría hacia dónde crecer y tendríamos una hipertensión intracraneal terrible que muy probablemente llevaría a la muerte al bebé que tenga esto. Por eso es que los huesos no están completamente fusionados, están separados entre sí. De hecho, hay muchos niños que, como veremos más adelante, nacen con el cráneo deforme porque los huesos se superponen, pero con el paso del tiempo ya el cráneo toma su forma normal. En el niño podemos encontrar seis sitios principales en donde los huesos están notablemente separados, y a estos 6 sitios se les llama fontanelas, ¿sí? Hay 2 fontanelas impares y 2 fontanelas pares. Como dice el enunciado, estas fontanelas son sitios amplios en donde las suturas del cráneo no se han fusionado, y las más importantes son las impares, que son la fontanela anterior, que es esta que está aquí, que también se le llama fontanela bregmática. Recordaremos más adelante los puntos de unión de los huesos del cráneo, ¿sí? Y esta fontanela bregmática se encuentra en el sitio donde se fusionarán posteriormente el hueso frontal y los dos parietales. Tiene una forma romboidal y se cierra, de hecho es la última que se cierra aproximadamente a los 18 meses, es decir, al año y medio de edad, más o menos, es cuando ya se fusiona completamente el hueso frontal con los dos parietales y se cierra esa fontanela.
Tenemos la fontanela posterior, que también es impar, es decir, nada más hay una, no hay una del lado derecho y otra del lado izquierdo. La fontanela posterior también se le llama fontanela lamboidea. Es más pequeña, tiene forma triangular. Aquí la vemos. Esto espero que le encuentren forma, es un cráneo en una vista superior, ¿no? Lo estamos viendo desde arriba. Aquí estaría el frontal con su sutura metópica, están los dos parietales, acá está el occipital, los temporales pues no se alcanzan a ver. Esta sutura lamboidea se cierra entre los 2 y 3 meses de edad. Son las dos fontanelas impares. Si viéramos nosotros el cráneo de un bebé lateralmente, vean ustedes, aquí estaría la fontanela bregmática, acá estaría la fontanela lamboidea y tenemos otras dos fontanelas a cada lado del cráneo, es decir, ahí del lado izquierdo y ahí del lado derecho. Tenemos la fontanela ptérica, que se encuentra en el sitio, ¿sí? En el sitio donde se van a unir el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. En esta región tenemos la unión esfenotemporo-parieto-frontal. Ahí se van a unir los 4 huesos. Y más adelante van a formar un punto de unión que se va a llamar pterión. Precisamente de ahí viene lo de fontanela ptérica. Faltó poner el acento en la E ahí con una disculpa. En la parte posterior tenemos la otra fontanela, que es esta que estoy marcando aquí, que es la fontanela astérica, que se da donde vamos a encontrar la unión temporo-parieto-occipital, es decir, donde se unen el parietal del lado correspondiente con el occipital y el hueso temporal de ese lado. Ahí, una vez que se cierre la fontanela, ¿sí? Una vez que se cierre esta fontanela, se va a formar un punto de unión ósea que se va a llamar asterión. Y como es de suponerse, pues tenemos fontanela ptérica y fontanela astérica, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, son fontanelas pares. Esas son las 4 fontanelas que traemos de nacimiento. Repito, eso es lo normal. Cuando nacemos, ustedes pueden ver, déjenme cambiar nada más de marcador a pluma. Ustedes pueden ver cómo las suturas no están cerradas. Vean cómo está aquí el parietal y está totalmente separado del occipital, está totalmente separado del temporal, está totalmente separado del frontal. Y esto que ven ustedes aquí de color blanco, no vayan a creer ustedes que es el encéfalo, es tejido conectivo. ¿Sí? Es tejido conectivo que luego se va a cortar y se va a cerrar conforme crecen los huesos. Debajo de ese tejido conectivo, ¿okay? Abajo de ese tejido conectivo tampoco está directamente el encéfalo. Debajo de ese tejido conectivo están las meninges. Está la dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, la pía madre. Es decir, hay todavía un trayecto para llegar al encéfalo. ¿Okay? Esto que ven ustedes entre hueso y hueso, que posteriormente serán las suturas del cráneo, es tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo que luego se va a cerrar cuando se terminen de osificar los huesos del cráneo. Las suturas que se van a formar en el cráneo una vez que se cierren son, número 1, la sutura metópica. La sutura metópica es esta, es de hecho la primera que se cierra y es la unión de los dos huesos, esta que está aquí, es la unión de los dos huesos frontales que convergen para hacer uno solo, sutura metópica.
Tenemos la sutura frontobiparietal, que es esta que vemos aquí, entre el frontal y los dos parietales, que se le conoce como sutura coronal. ¿Okay? Tenemos la sutura sagital o interparietal, que es la más larga, que va a venir desde este punto, desde el bregma hasta la unión de los parietales con el occipital. Es la sutura más larga de todas y se le llama sutura sagital. Y tenemos la sutura lamboidea, que es esta, que es la sutura, pues la unión de los dos parietales con el occipital. ¿Ok? Recuerden ustedes que estas suturas, ¿sí? Estas suturas son articulaciones sinartrósicas, es decir, no tienen movilidad. ¿Okay? Faltó, a un lado tenemos, bueno, aquí no lo vemos, más adelante lo veremos, la sutura entre el hueso temporal y el hueso parietal, que se llama sutura escamosa. Las suturas y fontanelas tienen importancia capital durante el parto. Son muy importantes durante el parto. ¿Por qué? Porque el canal de parto puede ser muy estrecho. Y si el canal de parto es muy estrecho, es muy posible que el cráneo tenga dificultades para pasar. ¿Okay? Entonces, permiten una mecánica de superposición, es decir, permiten que los huesos se encimen unos con otros sin dañar el encéfalo generalmente. ¿Okay? Las placas óseas del cráneo se modelan de tal manera que posibilitan el paso de la cabeza a través del canal de parto, específicamente a través de la vagina, que imagínense ustedes, claro, si es una mujer que ya ha tenido pues varios hijos, no tendrá tanto problema porque su vagina será lo suficientemente elástica. Pero si es una primigesta, es decir, si es una mujer que es su primer hijo y tiene un parto fisiológico, lo cual ya es raro de ver, ¿no? Primigestas que tengan parto fisiológico, casi todas son cesáreas por gusto, pero en fin, suponiendo que tiene un parto fisiológico, pues su vagina todavía no está muy elástica y eso puede generar que la cabeza del bebé se tenga que modelar, se tengan que superponer las placas óseas de los huesos correspondientes para que el bebé pueda salir. Pero sin embargo, durante el puerperio, es decir, durante los 42 días posteriores al parto, los huesos suelen volver a su posición original, es decir, suelen volver a su posición normal, aunque el bebé nazca con una deformidad en el cráneo que muchas veces asusta a los padres, lo que se llama caput succedaneum, ahorita lo vamos a ver, ¿okay? Pero normalmente vuelven a su posición original, ¿no? Durante la niñez, la palpación de la fontanela anterior permite verificar la normalidad del desarrollo y osificación del cráneo, así como también la presión intracraneana. Esta es la fontanela anterior, que ya vimos que es la unión está en la unión del frontal con los dos parietales. Es un espacio de forma romboidal amplio. Esta fontanela anterior debe estar presente, decíamos, hasta los 18 meses, más o menos, en que se cierra, y debe ser plana, es decir, debe estar a la misma altura de los huesos del cráneo. Hay algunas situaciones en las cuales se deforma. Por ejemplo,
Hay situaciones como por ejemplo, puede ser la meningitis. En una meningitis en donde aumenta la presión intracraneal, aquí le voy a poner aumento de presión intracraneal, podemos encontrarla abombada. ¿Okay? Esto es lo que popularmente, ruralmente se le llama mollera, no sé si así se escribe, pero así se pronuncia, mollera, ¿sí? La mollera. Cuando hay hipertensión intracraneal, que puede ser por diferentes motivos, se abomba, ¿sí? Se encuentra abombada. Por otro lado, cuando hay desequilibrio hidroelectrolítico, parece trabalenguas, se deprime, ¿no? Se hunde, la encontramos hundida. Estos son datos típicos que los pediatras fácilmente pueden identificar, ¿no? Sobre todo si se asocian con otras manifestaciones clínicas. En la meningitis, desde luego, o en la hipertensión intracraneal, pues es común que se asocien con convulsiones, que se asocien con alteraciones neurológicas de otro tipo, con fiebre. E igual en la deshidratación o desequilibrio hidroelectrolítico, pues es común que se asocien con hundimiento de los ojos. No nada más la fontanela está hundida, sino también los globos oculares se encuentran hundidos, la piel tiene características resecas, ¿sí? Tiene signos propios de la deshidratación. Entonces, la fontanela anterior es un punto de referencia muy importante a nivel pediátrico para determinar, por un lado, el desarrollo de la osificación normal del cráneo. Un bebé que después de los 18 años, digo 18 meses, perdón, 18 años, los 18 meses, todavía tiene su fontanela anterior, pues es un bebé que tiene un retraso en la osificación. O por otro lado, un bebé que antes de los 18 meses ya tiene cerrada la fontanela anterior, pues pudiera estarnos hablando de un cierre prematuro de las suturas del cráneo, y habría que hacer algunos estudios radiológicos principalmente y clínicos para determinar si no es o si no tiene una craneosinostosis, que repito, y lo voy a anotar aquí, el término del cráneo, de craneosinostosis, de lo que hablaremos al final de esta exposición, o también se le llama craneoestenosis. Se refiere al hecho de que las suturas se fusionan prematuramente, ¿no? Vean, aquí tienen ustedes la sutura, o mejor dicho, la fontanela ptérica, ¿sí? Esta es la ptérica. Más atrás, acá, está la astérica. Aquí en ese sitio. Y atrás, no se alcanza a ver, está la fontanela lamboidea. Bien, entonces, tiene mucha importancia, como les decía, el hecho de que en el recién nacido los huesos del cráneo no vengan fusionados. Que vengan unidos por tejido conectivo, sí, es absolutamente necesario. No van a venir sueltos como si fuera un rompecabezas. Vienen unidos por tejido conectivo, pero ese tejido conectivo se irá poco a poco, por decirlo de alguna forma, convirtiendo en hueso conforme el niño crece, y a eso de los 7 años ya estará completamente osificado el cráneo y las suturas completamente formadas. Les adelanto que con el paso del tiempo, con el paso de la edad, en adultos mayores, el cráneo ya, o en el cráneo desaparecen las suturas, ya las suturas se vuelven un solo hueso, se unen unas con otras, y ustedes pueden ver en cráneos de individuos que fallecieron
después de los 60, 70 años, pueden ver que esos cráneos ya no tienen suturas, porque los huesos entre sí se fusionaron completamente, pero esto, repito, sucede ya a cierta edad, ¿no? Después de los 60 años. Mientras tanto, pues las suturas ahí van a estar y poco a poco irán desapareciendo. El caput succedaneum, vean ustedes, este es un recién nacido. Si ustedes ven a este niño, pues su cabeza, su cráneo está totalmente deforme, pareciera un triángulo, ¿no? O pareciera una prolongación exagerada hacia arriba, como un huevo, lo que tiene en el cráneo. Esto se le llama caput succedaneum. No tiene mayor problema por lo general. ¿Sí? Por lo general no tiene ningún problema. Esto lo único que nos dice es que la cabeza de este niño, al atravesar por el canal de parto, entiéndase la vagina de la madre, pues los huesos tuvieron que encimarse unos a otros para poder salir. O más bien, el canal de parto, la estrechez del canal de parto, los obligó a encimarse unos a otros para poder salir, pero generalmente, insisto, sin lesionar ni las meninges ni el encéfalo. Esto en un mes, cuando mucho, revertirá, es decir, ya el cráneo ya tendrá la forma normal que tiene cualquier cráneo en un niño. Pero es frecuente verlo esto, ¿no? Es frecuente verlo, sobre todo les decía, en mujeres que es su primer parto y el niño viene cabezoncito, pues batalla para salir y cuando finalmente sale, pues sale con su cráneo así un poquito feo, un poquito deforme, pero pues ya un buen médico, un buen pediatra, al hacerle la valoración neurológica recién nacido, al buscarle sus reflejos primitivos y todo lo correspondiente a la revisión neonatal, pues determinará que seguramente no trae ninguna lesión neurológica. Está fellito, sí, por la cabeza, como se la ven ustedes, pero no representa ninguna patología. Entonces, al nacimiento las suturas están separadas por tejido conectivo de tipo mesenquimatoso y entre los 6 meses y el año se produce una indentación. ¿Qué significa esto de indentación? Pues es lo que están viendo ustedes aquí. Vean cómo se forman como dientitos en las suturas, tanto en la sutura sagital como en la sutura lamboidea y en la sutura coronal. Se forman una especie de dientitos, incluso en la metópica. En la sutura escamosa no, en la sutura de la que une al parietal con el temporal, perdón, ahí no es ese tipo de sutura, pero aquí sí. ¿Ok? Se forman esas indentaciones que hace que se fijen o se vayan fijando más firmemente conforme pasa el tiempo los huesos entre sí. Aunque ya dijimos que el cráneo va a fusionarse, ya las suturas se van a fusionar y el cráneo va a alcanzar su crecimiento definitivo alrededor de los 7 años, pero ya más o menos entre los 6 meses y el año ya los huesos empiezan a unirse y se formarán las suturas por completo. Lo único que quedará pendiente será la fontanela anterior, ¿ok? La fontanela bregmática, la anterior, que es hasta los 18 meses más o menos se cerrará, ¿no? Dice, los bordes irregulares se interdigitan, es decir, se ensamblan, quedando yuxtapuestos, pero no se fusionan. Ya quedamos que se van a terminar de fusionar más o menos hasta los 7 años. Evolutivamente el tejido conectivo se va sustituyendo hacia los 10 o 13 años. Las suturas son ocupadas funcionalmente por tejido fibroso, por lo que se dice que se han cerrado. Es decir, el cráneo alcanza su tamaño normal más o menos a los 7 años, pero el cierre definitivo de las suturas, ¿sí? De las indentaciones, estas que
están aquí, estas indentaciones, será hacia los 10 o 13 años. ¿Ok? Dice, la verdadera osificación no ocurre hasta la cuarta o quinta década de la vida, que es cuando les digo que ya las suturas empiezan a desaparecer y ya después de los 60 años ya las suturas de hecho ni siquiera existen. Se borran prácticamente por completo. Bien, eso es en lo que se refiere a la exploración de cráneo en el bebé. Ahorita vamos a continuar con lo que es los métodos de exploración del cráneo en el siguiente video.